Hoy quiero presentarles a una persona muy conocedora de este tema. Ella es Emis Ibatá, es licenciada en Bienes Raíces por el estado de la Florida, vinculada a eXp, el broker inmobiliario más grande de los Estados Unidos, quien nos compartirá los aspectos relevantes del proceso de inversión, las etapas de valorización de un inmueble y la apreciación versus la rentabilidad. De esta manera, damos la bienvenida a nuestra experta en el tema inmobiliario en bienes raíces desde el estado de la Florida. Ella es Emis Ibatá. Bienvenida. Muchas gracias, un cordial saludo y bienvenida para todos. Es para mí un placer compartir con ustedes el día de hoy, esperando que esta información sea muy útil para todos y que pueda ayudarlos en este proceso de diversificación de sus inversiones. Y quiero comenzar recordando una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y por eso estamos aquí en esta noche, para servir a todos con nuestra profesión, con nuestra información. El proceso de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos es relativamente fácil si vas guiado de la mano de todos los profesionales idóneos que se involucran en este proceso. Vamos a comenzar mencionando el primer profesional que aparece en una transacción, que es el licenciado en bienes raíces. Esta persona es fundamental en el proceso. ¿Por qué? Porque es la persona que va a guiarte durante todo la transacción y te va a conectar con los diferentes agentes que intervienen en tu proceso. Y es muy importante que cuando vayas a escoger este profesional, te fijes en alguien que está especializado en buscar e identificar oportunidades de inversión en el mercado y que cuando tú decidas invertir, él pueda seleccionar esa oportunidad que responda a tus necesidades. Nuestra recomendación es que no trabajes con alguien que se dedica solamente a vender un producto o tipo de producto, porque corres el riesgo de que accedas a comprar una propiedad que no responde a tus objetivos. De ese modo, tenemos el primer agente profesional que interviene en este proceso. Luego encontramos la asesoría financiera. En esta parte del proceso vas a encontrarte con un representante del banco, financista o prestamista, también llamado aquí en este país. Esta persona, ¿cómo te va a ayudar? Pues va a guiarte de la mano para que tú puedas obtener un apalancamiento financiero y puedas tener un instrumento que te permita comprar una propiedad con un préstamo que se adecue al tipo de propiedad que estás buscando y a tu perfil. Quiero destacar en esta parte del proceso que es sumamente fácil para un inversionista obtener un préstamo con un banco americano si tiene principalmente dos cosas: la cuota inicial de esa propiedad, que generalmente va a ser un 40%, y que puedas demostrar la buena procedencia de esos fondos. Los otros requisitos son relativamente unas cosas muy básicas. Entonces, con esto quiero dejarles claridad de que es muy fácil que puedas obtener este préstamo con un banco americano. En tercera instancia, vamos a encontrarnos con la asesoría contable y tributaria. Aquí, ¿quién nos va a atender? Pues un contador que principalmente su función es ayudarnos a abrir la empresa, la cuenta bancaria, ayudarte a llevar la contabilidad y los impuestos anuales. Hay algo muy importante que decir en esta parte, y es que recomendamos que compres una propiedad a nombre de una empresa, que nunca lo hagas a título personal. Ese es un gran error que muchas personas que no están asesoradas cometen. ¿Por qué debes hacerlo a través de una empresa? Porque eso te va a dar una protección legal y tributaria. Para resumir este punto, quiero decirles que es un proceso sumamente sencillo, se puede hacer 100% de manera remota y toma un par de semanas, entre 1 a 3 semanas. Luego nos vamos a encontrar con lo que es la asesoría legal. Dentro del proceso de la compra vamos a quedar en cierto punto en manos de algo que llamamos aquí una casa de título. Allí encontramos abogados y otros profesionales que tienen como función
velar porque esa transacción sea una transacción segura, que esa propiedad no tenga ningún tipo de problema legal o impedimento para ser comprada o vendida. Y en última instancia encontramos una parte muy importante para el proceso de inversión, que es la compañía que se encarga de la administración. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando estamos invirtiendo en un país diferente al que residimos, pues es de gran preocupación quién se va a encargar de administrar la propiedad. Y para eso contamos con diferentes compañías que van a administrar esa propiedad, la van a rentar, se van a encargar del mantenimiento y eso le va a permitir a usted hacer una inversión sin que le quite tiempo ni esfuerzo. Entonces, de este modo podemos resumir los 5 profesionales que intervienen en un proceso de compra en los Estados Unidos. Pasemos a las etapas de valorización y algunos ejemplos. Claro que sí. Quiero contarles que la valorización de una propiedad entonces tiene 2 etapas, pero para poder explicar esto un poco más en detalle, yo quiero que abordemos 2 escenarios. Uno donde estamos haciendo una compra en una propiedad que está sobre planos, es decir, apenas va a ser construida, y el segundo escenario va a ser una propiedad que ya está construida o casi lista y va a ser escriturada en un periodo inferior a 6 meses. Entonces, vamos con el primer ejemplo y es una propiedad que está sobre planos. Para iniciar esto, yo quiero dejarles 3 ventajas muy importantes que tiene el comprar una propiedad sobre planos y aquí en Estados Unidos es conocida como preconstrucción en español. ¿Qué ventajas te da comprar una preconstrucción? Primero, que te va a dar flexibilidad en los pagos, es decir, generalmente te van a pedir un 10% para iniciar en la compra y gradualmente vas a ir aportando otros porcentajes en la medida en que esa construcción va avanzando, hasta llegar generalmente a un 40% y el saldo puede ser financiado por un banco americano. Esa es la primera ventaja, que no tienes que tener todo el dinero en el momento, que vas a poder entregarlo de manera gradual. La segunda gran ventaja es que tú vas a generar una valorización y los datos nos muestran que tú vas a poder obtener una valorización entre un 15 y un 20%, pero aquí hay algo importante a destacar y es que esa valorización no va a ser sobre el capital que tú estás aportando, sino sobre todo el valor de la propiedad. Es decir, que ese 15% finalmente podría traducirse en un 30%. Es decir, tú vas a poner un dinero y aunque la propiedad no está construida ya, no podemos pensar que el dinero está quieto, no, el dinero está generando una valorización. Entonces, este modelo supera un instrumento financiero como un CDT, porque en un CDT a ti te van a dar dinero sobre el capital que tú estás poniendo, pero aquí tú estás ganando una valorización más allá del capital que tú estás aportando. Y una tercera ventaja que podemos encontrar en un producto como una preconstrucción es que tú vas a poder congelar el precio. Y sabemos que siempre que una constructora inicia un edificio, una comunidad, un conjunto, lo que va a pasar es que uno es el precio que está en el lanzamiento y otro es el precio cuando ya la propiedad ha sido construida. Entonces vas a congelar un precio. Ahora, yo quiero explicar esto con un ejemplo y con números para que podamos estar un poco más claros acerca de este tema de la valorización. Para nuestro ejemplo, voy a proponer que vamos a comprar una propiedad de $590,000. Vamos a suponer que estamos aportando un 50%, que serían 295,000 para nuestro ejemplo. Si hablamos de que en este periodo de 2 a 3 años vamos a tener una valorización del 15%, estaríamos hablando que a la entrega del producto vamos a contar con $678,000. Esta sería nuestra primera etapa. Pero ahora nos vamos a la segunda etapa, que es cuando ya el producto ha madurado. ¿Qué podemos encontrar aquí? En esta etapa vamos a hablar de un periodo de 3 a 5 años. Entonces, comenzamos con un precio de $678,000. La estadística que nos dice que las propiedades en la Florida
se valorizan entre un 10%, es el promedio, pero para este ejercicio y para ser muy conservadores, vamos a usar un 7%. Entonces, si decimos que la propiedad que recibimos quedó con un precio de $678,000 y le aplicamos ese 7%, llegamos a $725,000. Y esto se convierte en un interés compuesto que va aumentando, aumentando, y al quinto año podemos hablar que el valor de esa propiedad podría estar llegando a los $951,000. Entonces, esto nos permite a nosotros entender el poder tan grande que tiene la valorización en los bienes raíces. Ahora vamos a ver el otro escenario que les presenté, donde vamos a hablar de una propiedad que ya está construida. Aquí en este ejemplo, quiero dejarles saber que en teoría, y lo pongo así entre comillas, diríamos que la primera etapa de preconstrucción no aplica porque ya va a ser entregada. Pero digo en teoría porque yo tengo dos casos. Por ejemplo, uno es el mío. Hace 4 años yo compré una propiedad. Cuando yo firmé la reserva de esa propiedad, yo reservé con $8,000 y el costo de esa propiedad en ese momento eran $232,000. Ellos tomaron 18 meses en construir esa propiedad. Cuando me la entregaron en el portal de la constructora, esa casa la estaban vendiendo en $400,000. O sea, yo obtuve una valorización, no esperé 3 años, pero era una casa que iba a ser construida al momento de la reserva. Tengo otro caso que me pasó hace poco, hace un par de semanas, como 3 semanas. Un cliente vino a ver una casa desde Colombia. Miramos el inventario el día jueves. Cuando ellos vinieron a la semana siguiente, el martes, yo solicité nuevamente el inventario, teniendo en cuenta que los precios cambian a diario. Pasó que la casa había subido $15,000. ¿Qué habría sucedido si el cliente hubiera firmado esa reserva el jueves anterior? Pues a la semana siguiente ya tendría dentro de su patrimonio $15,000. Y es que recordemos lo que dije ahora, cuando una constructora empieza en una comunidad, a medida que va avanzando y se van entregando las casas, el precio no se queda estático, el precio va aumentando. Pero vamos con el ejemplo entonces aquí. Supongamos que vamos a comprar una casa de $410,000 y vamos a aportar una cuota inicial del 50%, que serían $205,000. A la entrega del producto estamos hablando de los mismos $410,000, pero aquí viene la etapa de maduración de esta inversión. Nuevamente tomamos el 7%, considerando que esto ya se convierte en un interés compuesto y ya esos $410,000 se convierten al primer año en $438,000. Vamos a ver que en el quinto año ya estamos hablando de $575,000. Entonces, esta es la magia que yo digo ocurre en el proceso de valorización de una propiedad, que muchas veces es obviado cuando muchos inversionistas dicen, yo quiero buscar una propiedad que me genere un retorno mensual, y su único enfoque es un retorno mensual, cuando pasan por alto esta parte de la valorización que es tan importante. Y aquí yo quiero que pongamos en la balanza estos dos puntos, lo que es la valorización y un retorno mensual, porque el poder real de la inversión inmobiliaria está en la valorización que esa propiedad puede ganar con el tiempo. Pero para que esa valorización se dé, hay unos factores muy importantes y es saber precisamente escoger el lugar donde vas a hacer esa inversión. Una ciudad o una zona que esté en desarrollo y en crecimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la inversión. Por eso al comienzo les dije, es importante que la gente de bienes raíces, que ustedes escojan, sea una persona que se especialice en buscar esas oportunidades en el mercado, que constantemente esté visitando diferentes ciudades y proyectos y haciendo análisis financieros sobre esas zonas, sobre cómo se están comportando las rentas, las ventas, el crecimiento poblacional de esa zona, y eso es lo que les va a ayudar a ustedes a minimizar los riesgos en la inversión.
Importante lo que nos dice Emis, la persona que nos asesore es la clave de todo lo que estamos haciendo. ¿Qué tal si hablamos de apreciación versus rentabilidad? Que es un tema que también queda y que necesitamos que todos los que estamos participando de este webinar nos quede muy claro. Claro, pero antes de eso quiero mencionar algo respecto a las hipotecas. Algunas personas, y sobre todo en los países de América Latina, tienen cierta renuencia a las hipotecas. Quieren más bien comprar de contado, pero yo quiero contarles que aquí en los Estados Unidos hay un sistema que nos permite a través de una hipoteca poder obtener beneficios. Yo quiero mencionarles algunos para que tengan esto en consideración. Aquí en los Estados Unidos una propiedad se puede depreciar hasta 20 años. Entonces, esto representa un beneficio a la hora de tener la base sobre la cual se va a generar un impuesto. También hay otro beneficio que podemos tener y es que los gastos de escrituración y los intereses que se pagan sobre esa hipoteca pueden ser deducidos de la base sobre la cual se va a pagar el impuesto. Adicional a esto, cuando yo compro una propiedad de contado y esa propiedad a mí me está generando un retorno mensual, la base sobre la cual yo voy a pagar impuestos va a partir entre un 15 a un 35%. Pero si yo te compro esa propiedad con una hipoteca y estoy buscando un punto de equilibrio, lo que va a pasar es que mi carga impositiva va a disminuir drásticamente y va a ir de entre un 10 y un 15%. Pero mientras eso estoy pagando menos impuestos, recuerden lo que les expliqué, estamos ganando valorización. Entonces, cuando yo ya obtengo la valorización, que aquí muy comúnmente van a escuchar una palabra que es equity, esa valorización de la propiedad, pues yo la vendo, tomo la valorización, reinvierto y lo que va a pasar es que yo puedo diferir esos impuestos si yo compro una propiedad de igual valor a través de una figura que usan los millonarios aquí y es la figura 1031 Exchange y este ejercicio lo repito y lo repito. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente aprovechar todos los instrumentos que el gobierno ha diseñado para que yo amplíe mi portafolio de inversiones. Dicho esto, quiero entonces mencionar algo acerca de lo que es la apreciación versus la rentabilidad. ¿Qué pasa con la apreciación o la valorización o el equity, como les mencioné, que son palabras que generalmente van a escuchar aquí? Las ganancias van a ser muy significativas, pero van a ser ganancias a largo plazo. También voy a poderme apalancar de un banco, es decir, voy a poder comprar algo superior al capital que poseo o al que quiero invertir y esto me va a generar un retorno sobre la inversión más alto como se los mostré a través del ejemplo. ¿Qué vamos a poder también obtener a través de esta apreciación o esta valorización? Protección contra impuestos, como se los mencioné también hace un momento, a través del ejemplo de los porcentajes. También voy a poder minimizar el riesgo entrando en mercados que están experimentando un crecimiento importante y también voy a tener una flexibilidad financiera. Es decir, yo voy a poder comprar, si yo digo tengo $500,000 o tengo $300,000, en lugar de comprarme una propiedad, yo puedo comprarme dos. Y eso entonces a mí me va a dar flexibilidad, porque en lugar de tener una propiedad que se está valorizando, voy a tener dos propiedades que se están valorizando. Al pasar unos 5 a 7 años, yo recojo la valorización de esas propiedades y entonces voy a multiplicar la inversión que estoy haciendo. La recomendación entonces aquí, ¿cuál sería? Que usted entre, y esta no es una recomendación que hago yo como licenciada en bienes raíces, es una recomendación que hacen los expertos en el tema financiero directamente desde el banco. Ellos te dicen, mira, señor inversionista, entra en la propiedad con el monto que sea necesario para que encontremos un punto de equilibrio y eso a ti te va a permitir acceder a más propiedades. Para concluir, podemos decir que conocer el mercado y las zonas en desarrollo
es un factor clave en los bienes raíces. Y por esta razón, Emis Ibata, quien es licenciada en bienes raíces, nos tiene una súper invitación para el próximo miércoles. ¿De qué se trata? Claro, yo quiero contarles el próximo miércoles que se está desarrollando un mega proyecto en la Florida que va de costa a costa, de este a oeste. Y en este mapa se los quiero mostrar. Aquí está Daytona Beach, que está en la costa este de la Florida, y aquí está Tampa, que está en la costa oeste. Hay un megaproyecto que va a tomar unos 20 años, pero que ya empezó a desarrollarse sobre esta avenida que es la I-4 que estamos viendo aquí. Se están desarrollando alrededor de 7 ciudades más o menos, y lo que está buscando este megaproyecto es conectar Orlando con Tampa y Daytona. Y hay muchos proyectos muy interesantes. Lo que voy a hacer el próximo miércoles es darles a conocer las diferentes constructoras y los diferentes proyectos que hay. Todos son diferentes. La idea es que como inversionista usted pueda escoger el que más responda o se ajuste a sus objetivos de inversión. Por eso transforma tus dudas en conocimiento y te esperamos en ese próximo webinar donde vamos a estar hablando de todo lo que se viene para este megaproyecto y lo más importante que vamos a ir de la mano de una experta, de la licenciada en bienes raíces, Emis Ibata. Bueno, de esta manera nos despedimos agradeciéndoles su valioso tiempo. Estamos para servirles y aquí está Emis Ibata, licenciada en bienes raíces y estamos para atenderte con todo el gusto. Ha sido un honor, nos despedimos y siempre atentos a poder servirles. Una feliz tarde, noche para todos ustedes.